Todo comenzó con pequeñas pistas apenas perceptibles que, individualmente, no parecían sobresalientes, pero juntas se convirtieron en una imagen inquietante. David, mi esposo durante muchos años, de repente comenzó a regresar a casa más tarde de lo normal, su teléfono estaba constantemente en silencio y en su mirada noté nerviosismo cuando le pregunté cómo había ido su día. Cariño, ¿has vuelto tan tarde últimamente? ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté una noche, cuando volvió a casa mucho después de la cena. Oh, sí, está bien, solo mucho trabajo. Ya sabes, el final del trimestre, señaló, trasladando rápidamente el tema a otra cosa. Pero me sentí incómodo. Estos pequeños cambios en su comportamiento, estas inconsistencias. Pensé que estaba ocultando algo. Decidí comenzar a ahorrar dinero en una cuenta personal en un día lluvioso. No podía dejar que me tomaran por sorpresa. Mis sospechas se intensificaron cuando encontré un cheque extraño en el bolsillo de su chaqueta. Fue dado de alta por una cantidad que David normalmente nunca habría gastado en algo cotidiano. Cuando le pregunté al respecto, su respuesta me pareció evasiva. ¿Oh, esto? Fue solo un gasto inesperado. Nada serio, dijo, evitando claramente mi mirada. Me quedó claro que mis peores temores podrían confirmarse. Comencé a ahorrar aún más dinero en mi cuenta personal, preparándome para lo peor. No podía permitirme quedarme con nada si mis temores se hacían realidad. Al mismo tiempo, traté de mantener la apariencia de una vida normal, evitando que David notara mi ansiedad y mi preparación. Pero un día, cuando volví a transferir dinero a mi cuenta secreta, pensé, ¿y si realmente está ocultando algo? ¿Y si lleva una doble vida todos estos años? Estos pensamientos hicieron que mi corazón latiera más rápido. Pensé que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Pero en el fondo, todavía esperaba estar equivocada, que mis sospechas eran solo un producto de mi imaginación. Así es como comenzó mi historia, una historia de traición, secretos y mi lucha por mi propio futuro. No sabía cómo terminaría todo esto, pero decidí actuar con astucia y prudencia, preparándome para lo peor, pero esperando lo mejor. Cada día, mis dudas se profundizaban. David siguió regresando a casa cada vez más tarde y sus explicaciones se hicieron cada vez menos convincentes. Noté que comenzó a revisar su teléfono secreto más a menudo, que descubrí accidentalmente una mañana cuando lo olvidó en el baño. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mis miedos probablemente tienen una base real. Una noche, cuando David llegó tarde de nuevo, decidí plantear esta pregunta. David, ¿realmente tienes que quedarte en el trabajo todas las noches?, me preguntó, tratando de ocultar la alarma en mi voz. Sí, por supuesto, Lizzie. Sabes que tengo mucho trabajo que hacer. No te preocupes, es temporal, respondió, evitando el encuentro de miradas. Es extraño que hayas cambiado tanto. Siempre has encontrado tiempo para nosotros antes, continué, sintiendo que la tensión crecía entre nosotros. Todo va a estar bien, Lizzie. No peleemos por mi trabajo, dijo, tratando de terminar la conversación. Este diálogo no ha hecho más que aumentar mis sospechas. Comencé a observar más de cerca sus acciones, buscando confirmación de mis dudas. Mientras tanto, seguí planeando mi futuro sin David. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco, donde comencé a transferir dinero. Sabía que, en caso de que algo sucediera, estos fondos me ayudarían a comenzar una nueva vida. Mis ahorros para la jubilación estaban creciendo y comencé a pensar en invertir dinero en bienes raíces u otros activos que podrían generar ingresos en el futuro. Busqué información, consulté a asesores financieros, sin decirles mi verdadera motivación. Un día, cuando David volvió a casa tarde, le dije: David, estoy pensando en invertir parte de nuestros ahorros. ¿Qué piensas de eso? Parecía sorprendido por la pregunta. ¿Inversión? ¿Hablas en serio? Nunca te has interesado en eso antes, respondió, mirándome sospechosamente. Sí,
pero creo que es una buena idea. Los tiempos están cambiando y me parece importante pensar en el futuro, dijo, tratando de sonar lo más convincente posible. Esta conversación me hizo pensar que David podría estar adivinando mis intenciones, pero no podía dar marcha atrás. Seguí invirtiendo dinero, mientras me aseguraba de que no sospechara nada sospechoso. Me di cuenta de que podría enfrentar serias dificultades si mis miedos se confirmaban. Pero también sabía que el poder estaba en el conocimiento y la preparación. Estaba decidida a hacer todo lo posible para asegurarme a mí misma y a mi futuro. Este capítulo de mi vida estaba lleno de suspenso, pero estaba decidida a explorar cada oportunidad para salir de esta situación más fuerte que nunca. Al amanecer de un nuevo día, cuando los primeros rayos del sol se abrían paso a través de las cortinas, el mundo parecía ser el mismo, pero para mí todo cambió. Encontré documentos de divorcio en la mesa de la cocina, cuidadosamente apilados junto a una taza de café que David había dejado cuando se iba a trabajar. Mi mirada se deslizó desde los documentos hasta el teléfono, donde ya no había un solo mensaje de David. Al principio me sentí entumecida, luego dolorida. Mis peores temores se hicieron realidad, pero no podía permitirme escapar a la desesperación. Más tarde ese día, cuando David regresó para discutir los detalles, el ambiente era tenso. ¿Hablas en serio?, me preguntó, señalando los documentos. ¿Es esta tu manera de resolver nuestros problemas? Lizzie, creo que esto es lo mejor para los dos. Su voz sonaba fuerte, pero algo que no podía identificar estaba pasando por mis ojos. Sabes que hace tiempo que no hay nada entre nosotros. ¿Y qué hay de todo lo que construimos juntos? Eso no significa nada para ti. Traté de mantener la calma, pero dentro estaba hirviendo. A veces es mejor dejarlo ir y seguir adelante. Será mejor para los dos, dijo. Me di cuenta de que más discusiones no tenían sentido. Tomó su decisión y necesitaba concentrarme en mi futuro. A la mañana siguiente, descubrí que todos los documentos de nuestra cuenta bancaria conjunta habían desaparecido. Al principio, el pánico me agarró por la garganta, pero luego recordé mi previsión. Los documentos que robó eran falsos. Me sonreí a mí misma, dándome cuenta de que mis astutas precauciones habían funcionado. A pesar del alivio, sentí la amargura de la traición. Pasé los días siguientes repasando los recuerdos y tratando de descubrir dónde había fallado que no me había dado cuenta. Sin embargo, cada día me hacía más fuerte, dándome cuenta de que mi nueva vida comienza a partir de ese momento. Cuando conocí a David unas semanas más tarde en un café para discutir los últimos detalles del divorcio, había un ambiente diferente entre nosotros. Espero que encuentres lo que estás buscando, le dije, firmando los últimos documentos. Lizzie, empezó, pero levanté la mano para detenerlo. No, David. Conservamos la dignidad hasta el final. Te deseo lo mejor. Al salir del café sentí una extraordinaria ligereza. Estaba lista para un nuevo comienzo, para una vida en la que elijo mi propio camino. Esta ruptura no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo y quizás mucho mejor. Después de la ruptura, me sentí como un personaje en una novela de espías, donde cada paso debe ser cuidadosamente pensado y ningún detalle puede dejarse al azar. Los documentos que David robó eran solo parte de mi estrategia de múltiples pasos. Contenían información sobre una cuenta bancaria que había preparado específicamente para tal caso, mientras que los ahorros reales estaban seguros y lejos de sus manos codiciosas. En menos de una semana, David intentó contactarme, aparentemente al darse cuenta de que había sido engañado. Lizzie, tenemos que hablar. Parece que cometí un error. Su voz temblaba en el teléfono cuando finalmente tuvo el coraje de llamarme. Oh, ¿en serio? Y pensé que tenías todo lo que querías, no podía ocultar la ironía en mi voz. Mira, tal vez podríamos empezar de nuevo. Me di cuenta de que había cometido un gran error, sonaba desesperado, pero en su voz no oía tanto remordimiento como deseo de recuperar la situación perdida. David, no lo entiendes. No hay vuelta atrás.
Elegiste tu camino y me mostró tu verdadero ser, corté, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al darme cuenta de este hecho. Esta conversación solo fortaleció mi decisión de seguir adelante y no mirar hacia atrás. Sabía que David nunca cambiaría y necesitaba cuidar mi futuro sin depender de nadie más. Con esta nueva comprensión, decidí revelar completamente mis cartas. Invertí en bienes raíces y diversificé mis inversiones consultando a expertos financieros para maximizar mis posibilidades de un futuro exitoso. Mis ahorros para la jubilación ahora se han invertido en activos que no solo me han brindado seguridad financiera, sino que también me han brindado la oportunidad de crecer. Una vez me reuní con uno de mis asesores financieros para discutir mis últimas decisiones de inversión. Lizzie, tengo que admitir que tu inversión ha tenido un crecimiento impresionante. Claramente sabes lo que estás haciendo, me miró respetuosamente a través de la mesa. Gracias, pero solo hice lo que pensé que era necesario. La vida me enseñó a ser prudente, sonreí, sintiendo una oleada de poder al darme cuenta de mi independencia y astucia. Fue un momento de conciencia de mi nuevo poder y capacidad para controlar mi destino. No solo sobreviví a la traición y la decepción, sino que salí más fuerte que nunca. Estaba decidida a construir la vida que siempre había soñado, libre de relaciones tóxicas y dependencia financiera. Después de romper con David y abrir mis cartas frente a mí, sentí que estaba lista para un nuevo comienzo. Fue un periodo de reinvención y autoconocimiento. Me di cuenta de que en mis manos están las claves de mi propia felicidad y bienestar. Mis asuntos financieros estaban bien y me sentía segura mirando hacia el futuro. Una vez, sentada en un acogedor café con una amiga, compartí mis experiencias y planes para el futuro. Creo que estoy lista para empezar de nuevo, Sarah. Después de todo lo que ha pasado, siento que puedo volver a confiar, amar y construir algo real, dijo, mirando hacia atrás en el camino que tuve que recorrer. Lizzie, eso es maravilloso. Eres tan fuerte. Siempre supe que podías superar todo esto. Y quién sabe, tal vez alguien especial ya te está esperando a la vuelta de la esquina, me apoyó Sarah, sonriendo con una sonrisa emocionante. Mis pensamientos a menudo volvían a esos tiempos oscuros, pero ahora no causaban dolor. Aprendí de mis errores y me hice más fuerte, más sabia e independiente. Ya no tenía que temer el futuro porque sabía cómo defenderme. Inspirada por un nuevo comienzo, decidí buscar nuevas pasiones y oportunidades de crecimiento. Me inscribí en los cursos de pintura con los que había soñado durante mucho tiempo y comencé a asistir a varios eventos sociales para ampliar mi círculo social y tal vez conocer a alguien especial. En uno de esos eventos, conocí a Mark, un hombre con una historia similar. Rápidamente encontramos un terreno común al discutir nuestros pasatiempos e historias de vida. Sabes, Lizzie, admiro tu fuerza y determinación. Has demostrado que puedes empezar de nuevo a pesar de las circunstancias, me dijo una vez mientras caminábamos por el parque. Gracias, Mark. Creo que cada uno de nosotros merece una segunda oportunidad. Lo que importa es creer en ti mismo y nunca rendirte, respondí, sintiendo una nueva luz de esperanza en mi alma. Cada día me sentía más segura de mis habilidades y de que la vida después del divorcio podía ser completa, feliz y maravillosa. Aprendí a apreciar cada momento, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a buscar nuevas alturas. Este periodo en mi vida estuvo lleno de autorreflexión, crecimiento personal y búsqueda de la felicidad. Me di cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos y decepciones, todos los caminos estaban abiertos ante mí. Estaba decidida a vivir la vida al máximo, valorarme a mí misma y nunca tener miedo de comenzar de cero. Mi vida después del divorcio se ha convertido en una especie de viaje hacia el autoconocimiento. Descubrí fuerzas que no había sospechado antes y aprendí mucho sobre lo que realmente me importa. Mis puntos de vista sobre el amor, la confianza y la independencia han cambiado drásticamente y he comenzado a valorar mi libertad como nunca antes. Sentada en mi cafetería favorita y escribiendo mis pensamientos en un diario,
me di cuenta de lo mucho que había pasado y de lo mucho que quedaba por delante. En ese momento, Sarah, mi fiel amiga, se me acercó y estuvo a mi lado durante todo el camino. «Pareces pensativa, Lizzie». «¿Está todo bien?», me preguntó, sentada frente a mí. «Sí, solo estoy pensando en el pasado». «Es increíble cómo ha cambiado mi vida», le respondí sonriendo. «Cambios para mejor, ¿verdad? Te veo florecer en estos meses», me apoyó. «Absolutamente». Comencé a darme cuenta de que a veces es necesario cerrar un capítulo para comenzar otro. Y eso no siempre es malo, compartí mis reflexiones. Estas palabras fueron una especie de descubrimiento para mí. Recordé mis aspiraciones y sueños que una vez relegé a un segundo plano para casarme con David. Ahora me abrían nuevas oportunidades. Sabes, Sarah, incluso estoy pensando en escribir un libro. Su camino hacia el autoconocimiento después del divorcio. Creo que tengo algo que decir, expresó. Es una gran idea, Lizzie. Siempre has sabido expresar tus pensamientos. Y estoy segura de que tu experiencia será útil para muchos, sus ojos brillaban de alegría. El apoyo de Sarah solo fortaleció mi deseo de compartir mis experiencias. Comencé a ver mi historia no como un conjunto de eventos trágicos, sino como una oportunidad para crecer y ayudar a otros en su camino hacia la recuperación. Con el tiempo, me di cuenta de que mi pasado con David es solo una parte de mi vida, pero no todo lo que me define. Comencé a verme no como una víctima de las circunstancias, sino como una persona capaz de superar cualquier dificultad y seguir adelante. Parece que has encontrado tu camino, Lizzie, dijo Sarah mientras salíamos del café juntos. Sí, y ahora sé que puedo caminar sobre él con la cabeza en alto. La vida está llena de sorpresas, pero estoy lista para ellas, respondí, sintiendo el viento del cambio jugando en mi cabello. Este momento fue para mí un símbolo de un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Me di cuenta de que cada ruptura no es solo el final de algo viejo, sino también el comienzo de algo nuevo y quizás incluso mejor. Durante años, he sido un pilar de la estabilidad financiera de nuestra familia, un guardián silencioso que guarda cada centavo con la meticulosidad de la que solo un analista de datos es capaz. No se gastó $1 sin mi conocimiento, no se desperdició un centavo. Mis cálculos no solo tenían como objetivo evitar que nos ahogáramos en deudas, sino que eran un salvavidas en las agitadas aguas de nuestras finanzas. Pero para Dave, mi esposo una vez encantador, y su madre, cuya mirada podía cortar acero, mis esfuerzos minuciosos eran solo una nota en su gran plan de expectativas. La tensión en nuestra casa creció como la tensión antes de la tormenta, tangible y eléctrica. Dave, cuya carrera una vez prometedora en publicidad ahora se ha convertido en flashbacks y una serie de entrevistas de trabajo fallidas, se ha vuelto cada vez más irritable. Su madre, una invitada habitual en nuestra casa desde la pandemia, comenzó a lanzar miradas condenatorias, cada una de sus miradas estaba impregnada de críticas tácitas. El sombrío martes por la mañana, cuando el cielo fuera de la ventana reflejaba una tormenta eléctrica que se estaba gestando en el interior, la fachada finalmente se derrumbó. Acabo de transferir $2,700 a nuestra hipoteca mensual, una cifra que personificó innumerables sacrificios y noches de insomnio. Dave, que parecía estar bebiendo una taza de café durante horas, finalmente se alejó de sus pensamientos silenciosos. $2,700, otra vez. De hecho, una cantidad insignificante, murmuró, con una amargura en su voz que me tomó por sorpresa. Dave, hablamos de eso. No se trata solo de la suma, se trata de preservar nuestra casa, nuestra estabilidad, respondí con voz suave, pero con ¿estabilidad? ¿Qué estabilidad, Katie? Apenas llegamos a fin de mes y parece que sus preciosos números no lo solucionarán, apostilló, sus palabras fueron más duras que. Su madre, que nunca perdió la oportunidad de agregar combustible al fuego, intervino desde su asiento en la mesa. Sabes, ella tiene razón.
Puedes ser buena en números, cariño, pero nunca serás una de nosotros. Tus esfuerzos son adecuados, pero carecen de visión. Sentí un pinchazo, pero no por la crítica en sí, sino por el tono despectivo, el mensaje oculto de que no importa lo que haga, nunca será suficiente. Me di la espalda. Esa noche, cuando el silencio reinó en la casa, el peso de sus palabras me presionó. La madre de Deb me encontró en la cocina, su presencia fue tan impresionante como siempre. Nunca serás uno de nosotros, Katie. Eres una oveja pésima, cariño. Hubiera sido mejor si te hubieras ido, susurró, con una mezcla tóxica de veneno y seda en su voz. Estas palabras son un recordatorio vivo y doloroso del aislamiento que he sentido durante tanto tiempo. ¿Es eso lo que todos quieren? Pregunté, mi voz era casi un susurro. Es lo mejor, cariño. Para todos. Me retiré, no por la derrota, sino por un juramento tácito a mí mismo. En nuestra oficina en casa, un lugar donde los números bailan y la verdad reina, he encontrado la determinación. Debajo de las capas de las declaraciones de impuestos y los planes presupuestarios había una carpeta especial oculta, una colección de evidencia de delitos financieros con los que me topé hace unos meses. El engaño de Deb y su madre, que una vez despertó sospechas, ahora es innegable. Cuando el amanecer pintó el cielo con los tonos de un nuevo comienzo, empaqué mi vida en una bolsa para computadora portátil. Los extractos bancarios, los certificados de un analista de datos y una pequeña unidad USB formaban parte de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Salí al aire fresco de la mañana, mi viejo hatchback esperando para sacarme de este capítulo de mi vida. Con cada milla que me separaba de lo que una vez fue mi hogar, me envolvía una sensación de claridad. No era el marginado que pensaban que era un artista de escape que se balanceaba al borde de su mayor acto. El amanecer se derramó por el cielo cuando cerré la puerta de nuestra casa detrás de mí, dejando atrás años de mentiras y traición. Mi viejo hatchback, testigo de muchos de nuestros momentos felices, ahora era mi salvavidas, listo para llevarme a una nueva vida. En la cabina reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido del motor y mis latidos acelerados. Mis pensamientos giraban en torno a la noche en que todo cambió. Recordaba cada momento, cada palabra que se decía. Y con cada milla que me alejaba del pasado, sentía que las cadenas del miedo y la incertidumbre se me escapaban. Antes de irme, dejé una nota para Deb. Sabía que la encontraría por la mañana cuando fuera a la cocina a tomar su café habitual de la mañana. Escribí: Deb, me voy. No es una decisión tomada en un ataque de desesperación o ira. Es una elección hecha en busca de justicia y honestidad. Siempre he valorado a nuestra familia y he hecho todo lo posible para apoyarnos. Pero es imposible construir la felicidad sobre mentiras y engaños. Dejo atrás los problemas que tú y tu madre crearon, con la esperanza de que encuentres el camino a la solución. Katie. Cuando me fui, no solo llevé pruebas físicas de sus travesuras financieras, sino también una parte de mí que siempre amará a Deb a pesar de todo. Sabía que tenía dificultades por delante, pero también sabía que la verdad y la justicia valían la pena. En el camino, me detuve en un pequeño café junto a la carretera. Después de pedir una taza de café, me sumergí en pensar en lo que estaba por venir. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, un lugar donde se valoraran mis habilidades y conocimientos, donde pudiera construir una nueva vida basada en la honestidad y el trabajo duro. Cuando regresaba a mi auto, una anciana se acercó y me vio desde la ventana de la cafetería. Cariño, no quiero involucrarme, pero veo que estás pensando. Todo va a estar bien. A veces tienes que irte para encontrar tu verdadero lugar en este mundo, dijo con una sonrisa. Sus palabras, inesperadamente, me dieron consuelo. Gracias, señora. Realmente lo espero, respondí, sonriendo en respuesta. Volviendo al coche, sentí una nueva ola de determinación.
Estaba preparada para los desafíos futuros, sabiendo que cada paso hacia adelante me alejaba del pasado y me acercaba a un nuevo comienzo. Después de que me fui, mis días se llenaron de un objetivo: terminar lo que había comenzado. La evidencia de las maquinaciones financieras que descubrí no eran solo papeles y números. Fueron la clave para restaurar la justicia, para romper las mentiras que me mantuvieron encerrado durante tanto tiempo. Me senté en un pequeño café frente al edificio de la Corte Federal, revisando los archivos en una memoria USB. Todo estaba organizado y preparado para la presentación. Mis manos temblaban ligeramente de emoción y tal vez de miedo a la próxima reunión. Pero en el fondo de mi alma sentí la innegable rectitud de mis acciones. Mi teléfono celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Deb brillaba en la pantalla. Por un momento, me detuve, dudando de si debía responder. Pero luego, reuniéndome con el espíritu, acepté el desafío. Katie, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me lo explicaste? Podemos hablar. Su voz sonaba cansada, pero también sentía esperanza. Deb, las conversaciones no cambiarán lo que pasó. He encontrado pruebas de sus fraudes financieros. No puedo y no quiero ser parte de esto. Mi voz estaba tranquila pero decidida. Katie, por favor, dame la oportunidad de explicarlo. No es todo lo que crees que es. Trató de sonar convincente, pero sabía que era solo un intento de retrasar lo inevitable. Adiós, Ed. Espero que encuentres la fuerza para ser mejor, y colgué, sintiendo mi corazón encogido por la amargura de la despedida. Volviendo a mis archivos, sabía que el siguiente paso sería reunirme con un agente federal especializado en delitos financieros. Preparé todos los documentos necesarios, incluidos los estados de cuenta bancarios y la correspondencia que respaldaron mis acusaciones. Cuando entré en el juzgado, mi corazón latía con fuerza. Me dirigí a la oficina de un agente cuyo nombre solo sabía por documentos oficiales. Al presentarme, le entregué una memoria USB. Esta es evidencia de las maquinaciones financieras de mi esposo y su madre. Los he estado reuniendo durante meses, tratando de comprender el alcance de su engaño, dije con confianza, sintiéndome apoyada por mis convicciones. El agente me escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas de vez en cuando. Realizaremos nuestra propia investigación en base a los datos que nos proporcione. Puede llevar algún tiempo, pero prometo que todo será revisado a fondo, dijo. Al salir de la corte, miré a mi alrededor una ciudad que ahora parecía tan lejana y desconocida. Pero al mismo tiempo, sentí fuerza y determinación en mí misma. Di el primer paso en el camino hacia la verdad y la justicia, y aunque este camino prometía ser espinoso, estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Desde el día en que escapé y la posterior exposición de Deb y su madre, mi vida ha tomado un camino nuevo e inexplorado. Después de meses de incertidumbre y lucha, finalmente comencé a sentir un terreno firme bajo mis pies. Mi nuevo hogar era modesto, un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de la ciudad, que se convirtió en mi refugio y un lugar donde podía construir mi futuro de nuevo. En el nuevo lugar, conocí a Elizabeth, una vecina que rápidamente se convirtió en mi amiga íntima. Ella fue la primera persona en tenderme una mano de ayuda y comprensión en este nuevo mundo. ¿Cómo te sientes al mudarte aquí? ¿Todavía te acostumbras? Elizabeth preguntó una vez mientras estábamos sentados en mi cocina tomando una taza de té. Sí, es una vida completamente diferente. Pero ya sabes, estoy empezando a sentirme libre. He perdido mucho, pero me he encontrado a mí misma, respondí, sonriendo a través de las notas de tristeza en mi voz. Es importante. Y recuerda, no estás sola. Has encontrado una nueva familia aquí entre nosotros. Elizabeth tomó mi mano en la suya, y sus palabras ahuyentaron el frío de la soledad que había estado sintiendo durante demasiado tiempo. Mi trabajo como analista de datos también ha cambiado. Comencé a tomar pequeños proyectos independientes que con el tiempo se convirtieron en un empleo permanente en una startup dedicada al desarrollo de software de análisis financiero.
Era exactamente lo que necesitaba, comenzar con una pizarra limpia, donde mis habilidades y diligencia tenían un precio. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Katie. Tu experiencia y conocimiento son invaluables para nuestro equipo, me dijo una vez mi nuevo jefe, Mako, después de completar con éxito un proyecto difícil. Gracias, Mako. Estoy feliz de estar aquí. Es realmente un nuevo comienzo para mí, respondí, sintiendo en mi pecho la esperanza de un futuro mejor. Pero el cambio más significativo fue mi transformación interna. Aprendí a apreciar los momentos de tranquilidad y a disfrutar de las pequeñas victorias. Me di cuenta de que el poder no estaba en mantener todo bajo control, sino en la capacidad de aceptar la vida tal como es, con sus altibajos. Sabes, Elizabeth, siempre he pensado que el poder está en la independencia, en la capacidad de controlar todo. Pero ahora veo que el verdadero poder está en la capacidad de dejar ir y confiar en la vida. Compartí una noche mientras mirábamos la puesta de sol desde el balcón de mi apartamento. Así es, Katie. A veces, para encontrarte a ti mismo, tienes que perderte. Pero lo más importante es el camino por el que caminas y los que caminan a tu lado, respondió Elizabeth, y en sus palabras sonaba una verdad irrefutable. Este capítulo de mi vida estaba lleno de lecciones que nunca habría aprendido si hubiera quedado en el pasado. Me di cuenta de que un nuevo comienzo no es solo una oportunidad para una nueva vida, sino también una oportunidad para repensarme a mí mismo, a mis valores y mi lugar en este mundo. Y estaba dispuesta a aceptar todo lo que este nuevo capítulo me traería. La recuperación no comenzó desde mi mudanza o mi nuevo trabajo. Comenzó cuando decidí tomar mi vida en mis propias manos, negándome a ser víctima de las circunstancias. Mi nuevo hogar y trabajo me dieron estabilidad y confianza, pero la verdadera recuperación estaba sucediendo dentro de mí todos los días. Elizabeth se convirtió no solo en una amiga, sino también en una mentora que me ayudó a ver la luz en la oscuridad. Una noche, cuando estábamos sentados en mi casa, la conversación fue sobre la superación de las dificultades. Sabes, Katie, admiro tu fuerza. No todo el mundo sería capaz de cambiar su vida tan audazmente, dijo Elizabeth mientras preparaba el té. Sonreí, sintiendo el calor de sus palabras. Gracias, pero a veces me siento tan vulnerable. Es como si hubiera construido una casa de cartón y cualquier ráfaga de viento podría derribarla. Está bien sentirse así. El verdadero poder no es la ausencia de miedo o duda, sino la capacidad de avanzar a pesar de ellos, respondió ella mientras me servía una taza de té. En ese momento, me di cuenta de que la recuperación no era solo un retorno a un estado anterior. Es una oportunidad para convertirse en alguien nuevo, más fuerte, más sabio y listo para nuevos desafíos. Mi trabajo también se ha convertido en una fuente de recuperación. Cada proyecto realizado con éxito me recordó mi potencial y el hecho de que puedo lograr el éxito a través del trabajo duro y la dedicación. Un día, después de la presentación de un gran proyecto, Mako se me acercó. Katie, te has superado a ti misma. Tu análisis fue impecable y el cliente está encantado, dijo, sus ojos brillaron con satisfacción. Gracias, Mako. Realmente puse todo mi conocimiento y esfuerzo en este proyecto, respondí, sintiéndome orgullosa de mi trabajo. Eres una gran adquisición para nuestro equipo. Sigue así, agregó, sonriendo. Estas palabras no fueron solo un elogio para mí, fueron una confirmación de que mi recuperación estaba en marcha. Estaba recuperando no solo mi carrera, sino también mi yo interior, aprendiendo a valorarme a mí mismo y a mis logros. Una noche, mientras escribía mis pensamientos en un diario, me di cuenta de que la recuperación también significaba restaurar la confianza en el mundo que me rodeaba. Escribí, para seguir adelante, tengo que dejar ir el pasado y el resentimiento. El presente y el futuro merecen toda mi atención. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, en las personas, en la vida y, lo más importante, en mí mismo. La recuperación ha sido mi viaje personal hacia la realización de que soy digna de felicidad, respeto y amor.
Y cada nuevo día fue otro paso hacia una mejor versión de ti mismo. Los últimos meses han sido un momento de transformación para mí, en el que he aprendido a vivir con una nueva identidad, la identidad de un hombre que ha sido capaz de superar la traición y ganar fuerza en su soledad. En mi nuevo mundo, donde cada día traía nuevos desafíos y oportunidades, descubrí que mi papel de cuervo blanco, una vez impuesto, se había convertido en un signo de distinción. Una noche, mientras estaba sentada con Elizabeth en mi humilde sala de estar, compartí con ella mis reflexiones sobre cómo mi percepción de mí mismo había cambiado. Elizabeth, ¿recuerdas cuando te dije que me consideraban un cuervo blanco en la familia de Ded? ¿Cómo es que este sentimiento de rechazo se ha arraigado tan profundamente en mí? Comencé sintiendo que los recuerdos salían a la superficie. Sí, lo dijiste. Y veo que lo superaste. Eres más fuerte que nunca, respondió, sonriéndome a través de una mesa llena de tazas de té. Es interesante que ahora lo vea como una especie de poder. Ser un cuervo blanco significaba que no cedía, no aceptaba compromisos con mis valores por pertenecer a esa familia, dije pensativamente, encontrando consuelo en mis palabras. Exacto. Y sabes, Katie, ser un cuervo blanco no se trata de ser rechazado. Se trata de defender tu verdad, incluso cuando estás rodeado de oscuridad, Elizabeth agregó, sus ojos brillaban con una profunda comprensión. Esta conversación fortaleció aún más mi determinación de vivir mi vida sin mirar hacia atrás en las opiniones de los demás. Aceptarme a mí mismo, mi estado de rechazo, se convirtió en la fuente de mi poder. Me di cuenta de que mi singularidad y mi desacuerdo con las normas que no me servían no me hacían más débil, sino más fuerte. Poco después de esa conversación, tomé la decisión de comenzar un blog donde podría compartir mis experiencias y las lecciones aprendidas de mi camino. Una de las primeras publicaciones fue sobre la aceptación de uno mismo y el significado de ser un cuervo blanco en una sociedad que a menudo valora el conformismo por encima de la individualidad. Escribir este blog se ha convertido para mí en una forma no solo de curarme a mí mismo, sino también de ayudar a otros que se sienten rechazados, incomprendidos. Si mi historia ayuda a que al menos una persona se sienta menos sola, entonces todo lo que he pasado no fue en vano, compartí mis pensamientos con Elizabeth. Estás haciendo una gran cosa, Katie. El mundo necesita más personas que estén dispuestas a decir su verdad e iluminar el camino para los demás, respondió, apoyando mis esfuerzos. Aceptar mi estatus de cuervo blanco no solo me ayudó a encontrar la paz en mi mundo interior, me dio la oportunidad de inspirar a otros y construir una comunidad en torno a la idea de que ser diferente no solo es normal, sino también hermoso. Me di cuenta de que hay algo único en cada uno de nosotros, y eso es lo que nos hace excepcionales. En una manada dominada por el engaño, mi título de cuervo blanco no se ha convertido en un estigma para mí, sino en una insignia de honor. Desde el día en que Anton trajo a Caterina a nuestra casa por primera vez, sentí la tensión en el aire, como una delgada capa de hielo en la superficie de un lago congelado. Caterina era encantadora, cabello rubio, suavemente ovalado por el viento, ojos brillantes con vitalidad y una sonrisa que florecía como una flor bajo el sol de verano. Pero detrás de esa máscara de despreocupación y alegría, vi otra cosa, el frío que ella ocultaba con la mirada que me miraba. ¿Realmente crees que es adecuada para nuestra familia?, le pregunté a Anton una vez, mientras estábamos solos en la sala de estar, mirando las llamas en la chimenea. Por supuesto, Caroline, respondió sorprendido en su voz. Catalina es maravillosa. ¿No ves lo feliz que nos hizo a todos? Quería creer en mi hermano, pero mi corazón estaba lleno de dudas. En todas sus sonrisas, en cada mirada que me lanzaba, me sentía impaciente, como si estuviera jugando un juego complejo cuyas reglas eran desconocidas para mí. Pasaron los días y traté de evitar colisiones innecesarias, pero una noche, cuando Anton se quedó en el trabajo hasta tarde y Ekaterina y yo estábamos en la cocina preparando la cena, no pude resistirme. Catalina, ¿puedo hablar contigo?, empecé tratando de sonar lo más neutral posible.
Por supuesto, Caroline, su voz sonaba suave, pero en mis ojos capté un estallido instantáneo de alerta. Creo que hay un muro entre nosotros. No lo encuentra, traté de mirarla directamente a los ojos, buscar comprensión. Por un momento, se congeló, como si apreciara cuánto podía permitirse abrir frente a mí. Luego, suspirando, respondió, Caroline, yo solo tengo miedo. Me temo que cambiaré el equilibrio familiar. Su hermano es todo para mí, y no quiero que haya diferencias entre ustedes por mi culpa. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había sinceridad en su voz, pero también una ansiedad oculta que no podía entender completamente. Todos queremos lo mejor para Anton, dije suavemente, tratando de calmar la situación. Y si él es feliz contigo, nosotros también lo somos. Esa conversación de la noche fue un punto de inflexión, pero no resolvió todas las preguntas. Comencé a notar pequeños detalles que antes escapaban a mi atención, como se tensa cuando de repente nos encontramos en la misma habitación, como trata de evitar respuestas directas a algunas preguntas sobre su pasado. La aversión y los misterios parecían estar entrelazados a nuestro alrededor cada vez más densamente, y me di cuenta de que tarde o temprano tendría que enfrentarlo cara a cara. Ese día comenzó como de costumbre, pero había una ansiedad incomprensible en el aire que no podía separar de mis pensamientos. El café de la mañana, el ruido de la ciudad fuera de la ventana, los hermanos que se reunían en sus negocios, todo parecía estar en su lugar, pero algo estaba mal. Anton y Ekaterina se fueron juntos, y Serga fue a una reunión con amigos. Me quedé en casa inmerso en un libro cuando mi mundo se congeló repentinamente, sonó el teléfono. Hola. Mi mano tembló cuando levanté el teléfono. Es del hospital, la voz en el otro extremo sonaba discreta, pero claramente preocupada. Tienes que venir de inmediato. Hubo un accidente. Sus hermanos y Catalina, los tenemos. Mi corazón se congeló. ¿Cómo están? Dime, ¿cómo están? Mi voz sonaba agitada, al borde del pánico. No podemos dar información completa por teléfono. Por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital parecía interminable. Cada segundo, cada kilómetro, añadía peso a la ya insoportable ansiedad que apretaba mi pecho. Al llegar al hospital, corrí hacia el registro, donde conocí a Sergei. Su rostro estaba cubierto de moretones y abrasiones, pero en sus ojos se leía alivio al verme. «Serga, ¿estás bien? ¿Cómo Anton y Caterine?» Mis palabras estallaron rápidamente, como si estuviera tratando de apilar rápidamente todas las piezas de un rompecabezas. «Yo, estoy bien», comenzó Serga, su voz temblaba. «Anton y Catalina están en estado crítico. Los médicos hacen todo lo posible». Nos sentamos en el pasillo, rodeados de paredes blancas y el olor de los antisépticos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Sergei parecía perdido, y me di cuenta de que sus sentimientos eran mucho más profundos que la amistad con Caterine. ¿Qué pasó? Mi voz apenas se escuchó e interrumpió el silencio. Serga lentamente volvió la cabeza hacia mí. Nosotros estábamos conduciendo y otro auto nos chocó en una intersección. Todo sucedió tan rápido. En ese momento me di cuenta de lo frágil que era nuestra vida y lo rápido que las cosas podían cambiar. Sentado en el pasillo del hospital, esperando noticias sobre el estado de mi hermano y Catalina, oré por un milagro que podría hacer que todo volviera a la normalidad. Cuando finalmente apareció el médico, su rostro era impenetrable. «Estamos haciendo todo lo posible, pero las próximas horas serán críticas», sus palabras sonaron como una sentencia, dejándonos a Sergei y a mí esperando un milagro que nos lleve a través de la noche más larga de nuestras vidas. Esa noche en el hospital, rodeada de paredes estériles y llena de olor a antiséptico, nunca lo olvidaré. La espera de noticias sobre el estado de Anton y Caterine se convirtió en una prueba que parecía no tener fin. Pero cuando Caterine recuperó la conciencia, el mundo a su alrededor se redujo repentinamente a ella sola. Al acercarme a su litera, traté de ocultar mi ansiedad y tensión.
Estaba pálida y débil, pero en sus ojos vi una chispa, una señal de que no iba a rendirse en su lucha por la vida. Catalina, comencé, tratando de suavizar el tono, ¿cómo te sientes? Lentamente volvió la cabeza hacia mí, su mirada estaba llena de una mezcla de fatiga y miedo. Caroline, ¿estás aquí? Yo, tengo miedo, su voz temblaba de debilidad y emoción. ¿De qué tienes miedo? Todos estamos aquí a tu lado. Todo estará bien, traté de consolarla, aunque apenas creía en mis palabras. Ella me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, no lo entiendes. Todo es culpa mía. Yo. No debería haberlo hecho. No deberías haberlo sabido. ¿Saber qué, Catalina? Por favor, háblame. ¿Qué pasó? Mi ansiedad crecía con cada una de sus palabras. En ese momento, un médico entró en la sala y Catalina se estremeció, silenciándose repentinamente. Me volví hacia el médico, rogándole a sus ojos que nos dieran un minuto más, pero él asintió con la cabeza a la puerta. Tienes que salir de la sala. Tenemos que hacer una inspección, dijo. Al salir de la sala, me volví hacia Catalina y la vi mirándome con una mirada llena de desesperación y súplicas de ayuda. Más tarde esa noche, cuando los pasillos del hospital estaban vacíos y había silencio en el aire, conocí a Sergei. Se me acercó e inmediatamente noté en su rostro una expresión de profundo dolor y confusión. Caroline, tenemos que hablar, su voz apenas se oía. Encontramos un rincón en uno de los pasillos vacíos donde podíamos hablar sin miedo a ser escuchados. ¿Qué pasa, Sergei? Te ves como si todo el mundo estuviera sobre ti, le dije, sintiendo el peso de su mirada. Sergio suspiró, como si se estuviera reuniendo con fuerzas. Catalina y yo. Estábamos juntos, Caroline. Hace casi un año. Me detuve tratando de entender sus palabras. ¿Cómo? ¿Por qué no se lo dijo a nadie? ¿Qué quiere decir esto? Me miró y en sus ojos vi una súplica de comprensión y perdón. Teníamos miedo de la reacción de Anton y a todos ustedes. La amo, Caroline. Y ella a mí también. Pero sabíamos cómo podría afectar a la familia, a ti. El mundo a mi alrededor se sacudió. Los secretos que ocultaban ahora estaban frente a mí, abriendo una nueva faceta en la historia de nuestra familia. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una tormenta de emociones creciendo en mi pecho. No lo sé, Caroline. Solo quiero que esté a salvo, para que todos podamos superar esto juntos de alguna manera. Sergei me miró, y en sus ojos vi un reflejo de mi propio miedo y esperanza de comprensión. Frente a esta increíble verdad, me di cuenta de que se avecinaban tiempos difíciles. Pero al mismo tiempo, había una esperanza en mi corazón, la esperanza de que tal vez estos secretos nos ayudaran a encontrar el camino hacia la curación y la reconciliación. Después de nuestra conversación en la cámara de Catalina, me sentí perdido en un laberinto de emociones y misterios sin resolver. Serga sugirió hablar en la cafetería del hospital, donde podríamos discutir todo más abiertamente, sin las paredes de la sala del hospital alrededor. Sentado en una mesa en una esquina, la luz tenue de las lámparas creó la ilusión de soledad en esta pequeña isla de calma en medio de la vida bulliciosa del hospital. Caroline, debería haberte dicho antes, pero tenía miedo, comenzó Serga, su voz sonaba cansada. Siempre supe que había algo más entre tú y Catalina que una amistad. Pero ¿por qué decidiste ocultarlo? No pude ocultar la decepción. No queríamos herir a nadie. Fue inesperado para los dos. Antón es mi hermano y no puedo imaginar cómo reaccionaría al conocer la verdad, me miró Serga, buscando sinceramente comprensión. Pero los secretos siempre salen a la luz, Sergei. Deberías haberlo entendido. ¿Y Catalina? Ella también es parte de nuestra familia, mis palabras fueron firmes, pero sin reproche. Sergio suspiró profundamente, una sombra de dolor brilló en sus ojos. Catalina, ella siempre se sintió culpable. Temía que su presencia destruyera a nuestra familia. Pero la amo, Caroline.
No puedo imaginar mi vida sin ella. Traté de captar su mirada, de buscar en él respuestas a las preguntas que me atormentaban. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Seguir ocultándolo a todos? No lo sabíamos. Solo queríamos estar juntos, pero sin mentiras ni sigilo. Y quería hablar con Anton. Pedir su bendición, Serga apretó una taza de café en sus manos, como si buscara apoyo en ella. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿crees que eso va a cambiar algo? No podía negar la tormenta de emociones que hervía en mí. Sergei guardó silencio, su mirada se dirigió a algún lugar en el espacio, más allá de este café, este hospital, esta realidad. No lo sé, Caroline. Solo quiero que todos sean felices. Y para que podamos pasar por esto juntos como familia, su voz temblaba apenas audiblemente, pero en ella resonaba una sincera esperanza. Sentado frente a Sergei, me di cuenta de lo complejas y confusas que pueden ser las relaciones humanas. Los secretos que tratamos de ocultar a veces conducen a más destrucción que la verdad que tememos admitir. Y en ese momento me di cuenta de que mi papel como parte de esta familia era ayudar a encontrar el camino hacia el perdón y la comprensión, por difícil que sea. Después de todo lo que aprendí en el hospital, sentí que mi mundo estaba al borde. Los secretos de Sergei y Catherine inflaron las emociones y no pude deshacerme de la sensación de traición. Sin embargo, en el fondo, sabía que la familia era una fortaleza que teníamos que proteger, incluso si para ello teníamos que sacrificar nuestros propios sentimientos. Al día siguiente, decidí reunirme con Sergei en el mismo café del hospital para discutir cómo podríamos proceder a continuación. Nuestra conversación fue pesada, como si ambos sintiéramos el peso de la amenaza que se ciernía sobre nosotros. Sergei, tenemos que resolver algo. Esta situación me está destrozando, comencé, tratando de recoger las palabras con cuidado. Lo sé, Caroline. Y es tan difícil para mí. Me siento terrible por haber causado tanto dolor, me miró Serga, sus ojos estaban llenos de remordimiento. Pero, ¿cómo vamos a arreglar eso? Sabes que Anton necesita saber la verdad. Y cuanto más demoremos, peor será para todos, mis palabras sonaron más firmes de lo que había planeado. Lo entiendo. Pero tengo miedo de su reacción. Me temo que esto destruirá definitivamente nuestra relación, dijo Sergei, con la mano temblando alrededor de una taza de café. Sergei, hay momentos en la vida en los que el miedo debe ser superado por cosas más importantes. Nuestra familia es nuestra fortaleza. Tenemos que ser honestos el uno con el otro para mantenerla, traté de encontrar comprensión en sus ojos. Después de una pausa, Serga me miró, en sus ojos vi la determinación. Tienes razón, Caroline. Hablaré con Anton. Tan pronto como se recupere. Se lo diré todo. Estaré ahí, Sergio. Lo lograremos juntos, le puse la mano en el hombro en señal de apoyo. Ambos sabíamos que la próxima conversación con Anton sería una de las más difíciles de nuestras vidas. Pero ahora que hemos llegado a una solución general, sentí un poco de alivio mezclado con la preocupación por el futuro. Al regresar a casa, reflexioné sobre las pruebas que mi familia aún tenía que pasar. Sin embargo, ahora sabía que no dejaríamos que esta tormenta nos destruyera. Nos mantendremos unidos, superando todos los obstáculos para restaurar la confianza y el amor que siempre han sido la base de nuestra familia. Los días pasaban y cada uno de nosotros en la familia vivía esperando el momento en que Anton finalmente se despertara. El peso de la próxima conversación colgaba sobre nosotros como una nube, lista para caer en cualquier momento por la lluvia. Cuando esto sucedió, cuando Anton abrió los ojos y nos miró con una mirada consciente por primera vez, sentí que mi mundo encajaba y, al mismo tiempo, comenzó a dividirse. «¿Cómo estás aquí?», susurró Anton, su voz era débil, pero en él resonaba la alegría de saber que no estaba solo. «Estamos cerca, hermano». «Siempre cerca», respondí, tratando de sonreír a través de las lágrimas.
Los primeros días después de su despertar pasaron en preocupaciones e intentos de adaptarse a la nueva realidad. Pero llegó el momento en que Serga reunió la voluntad en un puño y decidió hablar. Yo estaba a su lado, manteniendo una presencia silenciosa. Anton, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber, comenzó Serga, sentado junto a la cama de su hermano. Su voz temblaba, pero en sus ojos había determinación. Anton asintió lentamente, mostrando que estaba listo para escuchar. Se trata de Catalina, y yo, continuó Serga, y vi sus manos apretadas en puños. Hemos estado saliendo durante casi un año. Sé que esto debería haber sido un shock para ti, y no sé cómo te sentirías al respecto. Pero la amo, Anton. Y ella a mí también. Observé a Anton, preparándome para cualquier reacción, pero su rostro se mantuvo tranquilo. Lo sabía, dijo Anton en voz baja después de una pausa, lo que provocó la sorpresa de los dos. Catalina me lo confesó todo poco antes del accidente. Me dijo lo que iban a decirme juntos. Estaba enojado, sí. Pero ahora veo cómo ambos han sufrido ocultando sus sentimientos. Las palabras de Anton nos sorprendieron. Serga lo miró sin creer en sus oídos. Tú, no estás enfadado, es un tema que no se puede hacer, ha apostillado. Yo estaba. Pero ahora me alegro de que estemos todos juntos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos. Anton sonrió y en sus ojos vi el perdón. Este momento fue un punto de inflexión para nuestra familia. Nos dimos cuenta de que el amor y el perdón son los ladrillos con los que se construye una verdadera familia. Gracias, Anton. No tienes idea de lo importante que es para mí, para nosotros, Serga exhaló, como si dejara caer la carga de los hombros. Olvidemos el pasado y comencemos de nuevo. Juntos, dijo Anton, y asintimos con la cabeza. Esta conversación nos llenó de esperanza. Con la esperanza de que solo nos esperan días brillantes. Hemos aprendido que, a pesar de todas las dificultades y pruebas, es importante mantener la fe en el amor y el perdón. Se convirtió en nuestra base sobre la cual comenzamos a construir nuestro futuro. Como la primera luz de la aurora pintado el cielo en tonos suaves de rosa y naranja, yo estaba despierto, mirando el suave ascenso y la caída de Marcos en el pecho mientras dormía. Nuestro modesto apartamento de un dormitorio, una vez que un refugio de amor y sueños, ahora se sentía como una jaula de pretextos y no verdades. Hoy fue el día en que se vislumbraba sobre nosotros como una nube oscura durante meses. Hoy en día, la marca divorcio la habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la ciudad despertando fuera de nuestra ventana. Podía oír los sonidos lejanos de los coches y el ocasional early bird, sus ruidos, un marcado contraste a la calma, la tormenta que se avecina dentro de los confines de nuestro hogar. Hoy es el día, ¿no? Marcos' aturdido voz rompió el silencio, como él agitó. Despierto, sus ojos reunión de la mina con una complejidad de emociones que no podía descifrar. Sí, me respondió, mi voz firme a pesar de las turbulencias en el interior. Hoy es el día, los últimos años con la marca ha sido una montaña rusa de altos y bajos. Cuando nos conocimos, yo estaba recién salido de la universidad, llena de ideales y sueños. Marca, con sus ambiciones y de la unidad, parecía ser la contraparte perfecta para mi espíritu de independencia. Se nos cayó en el amor, o eso creía yo. Yo siempre he creído que no era solo por amor, se trata de asegurar nuestro futuro, Mark. Dijo una noche, mientras hablamos de nuestros planes a través de una modesta cena. Sus palabras resonaron en mi mente, un doloroso recordatorio de la divergencia en nuestros caminos. Pero no es amor de parte de esa seguridad. Yo había contrarrestado, tratando de encontrar un punto común. De tierra. Para algunos, tal vez.
Pero he visto demasiado para creer que el amor es suficiente, él respondió, su mirada distante, como si estuviera hablando de un lugar de profundos temores y convicciones. Esa conversación fue la primera grieta en la idílica imagen que yo había pintado de nuestra vida juntos. A lo largo del tiempo, marca la obsesión con la riqueza y el estado creció, la sombra de los placeres simples que alguna vez compartimos. Nuestro domingo de paseos por la mañana, las tortitas que me gustaría hacer. La risa que llena nuestro apartamento, todo se desvaneció en el fondo como marca la mirada. Fija en un horizonte no podía ver, su búsqueda de la riqueza se convirtió en todo lo consume cuando empezó a ver que nuestro matrimonio, no como una sociedad de iguales, sino como un paso hacia un futuro que él había planificado meticulosamente. Un futuro, como resultó, que ya no forma parte de mí. La mujer que he conocido, ella es la hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Esta es la oportunidad que he estado esperando, Lena. Me he asegurado mi futuro, ha declarado una noche, sus palabras rebanar a través de los restos de nuestros sueños compartidos. Como un cuchillo. ¿Y qué acerca de nuestro futuro? Le pregunté, mi voz apenas un susurro, como traté de captar la realidad de su traición. No es nuestro, en este futuro, Lena. Pensé que lo entenderías. No es personal. Es simplemente el mejor para mí, él contestó, su tono frío y distante, como me senté enfrente de él en la oficina del abogado en el día de nuestro divorcio, su emoción palpable, yo no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza por el amor que pensé que lo tenía y el alivio de que por fin era librarse de un matrimonio que se había convertido en una prisión. Me casé en la riqueza, Lena. Mi futuro está seguro. Mark se jactó, conscientes de la ironía en sus palabras, he firmado los papeles, cada trazo de mi pluma un paso hacia mi liberación. ¿Qué? ¿La compañía? Me preguntó, fingiendo interés en su nueva alianza. El que está a punto de salir al público, enorme en ahí desarrollo, él contestó, inflando con orgullo. Oh, ese, me dijo, un indicio de una sonrisa tirando de mis labios. Esa es mi madre la empresa. El color de drenado de la marca de la cara como la realización de golpearlo. Él me miró, luego a la de abogado, y a mí, como si estuviera tratando de encontrar un resquicio en la realidad de que había. Solo se desarrolló. ¿Eres la hija del presidente? Sí, Mark. Y usted acaba de divorciados que la única seguridad real que nunca. La sala quedó en silencio, el peso de mi revelación colgantes pesados en el aire. Marca él. Futuro, una vez que tan seguro en sus ojos, se derrumbó delante de él, un castillo construido sobre la arena, mientras salía de la oficina del abogado, la luz de la mañana se sentía diferente, más brillante. Llena de posibilidades. Yo había temido este día, sin embargo, ahora que estaba aquí, me sentí una sensación de libertad que no había conocido en años. Mark había casado después de un espejismo, pero yo estaba entrando en un nuevo amanecer, fácil y fiel a mí mismo, y eso fue lo más sorprendente conclusión de todos. En las semanas siguientes al divorcio, el mundo parecía cambiar en su eje. Mi nueva libertad fue estimulante y de enormes proporciones. Como yo navegaba este nuevo capítulo de mi vida, no podía dejar de reflexionar sobre el derrumbe de la fachada de mi matrimonio con Mark. Era como ver una casa de naipes otoño, cada tarjeta representa una mentira, una decepción o una pérdida de conexión. Pasé mis días explorando las pasiones había dejado de lado por el bien de nuestra relación. La pintura, que me había amado en la universidad, se convirtió en mi refugio, llenando mi apartamento con el color y la vida que reflejaba el renacimiento de mi propio espíritu. Sin embargo, en los momentos de silencio, la soledad infiltrado,
un triste recordatorio de que el vacío dejado por la marca de salida del país. Una noche, mientras estaba sentado en mi caballete, perdido en el remolino de azules y verdes en mi lienzo, un golpe en la puerta me afectó de nuevo a la realidad. Vacilante, me acerqué. Preguntándose quién podría ser la visita a esta hora, la apertura de la puerta, me encontré con una cara conocida, aunque no esperaba ver. De nuevo tan pronto. Sara, la marca de la hermana, que estaba delante de mí, sus ojos se llenaron de una mezcla de preocupación y curiosidad. Lena, yo, escuché sobre el divorcio. Lo siento mucho, ella comenzó, su voz teñida con auténtica tristeza. Gracias, Sara. Ha sido un tiempo difícil, pero estoy dirigiendo, me respondió, no está seguro de cómo navegar en este inesperado encuentro. No puedo creer que la marca iba a hacer algo como esto, a perseguir la riqueza, así. A ciegas, Sara continuó, su decepción en su hermano evidente. Él siempre tuvo la ambición, pero nunca pensé que se llevaría con él aquí. Nos sentamos, y como Sara habló, la imagen de marca que yo había tratado de preservar. Desmenuzado más. Ella pintó un cuadro de un hermano que había perdido su camino. Consumido por el hambre de estatus y reconocimiento que eclipsó todo lo demás, incluyendo la gente que se preocupaba por él. Mark ha admirado siempre de usted, usted sabe. Admiraba su independencia, su espíritu. Yo creo que lo asustó en un camino. Él no sabía cómo ser parte de eso, sin perder de sí mismo, Sara confesó, sus palabras, ofreciendo una visión de las inseguridades que habían impulsado por la marca de distancia. Es irónico, yo reflexionó en voz alta. Él tenía tanto miedo de perder a sí mismo que él terminó por perder todo lo que importaba. Incluso a mí. Sara asintió con la cabeza, su expresión sombría. Espero que él se da cuenta de que un día, antes de que sea demasiado tarde. A medida que avanzaba la noche, Sara y yo compartimos historias, risas e incluso un par de lágrimas. Era un sabor agridulce de la reunión, un recordatorio de las conexiones que habían sido cortadas por la marca de las acciones. Después de que Sara izquierda volví a mi lienzo, la conversación que se repiten en mi mente. La fachada de nuestro matrimonio, en efecto, había desmoronado, pero en su lugar, algo más genuino empezaba a tomar forma. Mi propio camino, sin preocuparse por el peso de la marca de las ambiciones, la realización de que estaba mejor sin la fachada fue una experiencia liberadora. Había pasado mucho tiempo tratando de encajar en la marca de la visión de futuro que me había perdido de vista a mis propios sueños. Ahora, con cada golpe de mi pincel, estaba pintando un futuro nuevo para mí. Uno lleno de posibilidades y la libertad para perseguir a mi propia felicidad. El derrumbe de la fachada de mi matrimonio con Mark había sido un doloroso capítulo, pero también era necesario. Me obligó a enfrentar las verdades incómodas acerca de nuestra relación y, en última instancia, acerca de mí mismo. Yo había sido cómplice en el mantenimiento de la ilusión, miedo de lo que pasaría si se caía a pedazos. Ahora, mientras me encontraba solo, pero inquebrantable, me di cuenta de que el final de nuestro matrimonio no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de un viaje hacia el autodescubrimiento, un viaje que prometía ser llenado con sus propios retos y triunfos, y como la noche se profundizó, los colores en mi lienzo mezcla en una sinfonía de luz y sombra. Yo sabía que estaba listo para enfrentar lo que venía después. La fachada se había derrumbado, pero en su lugar, yo había encontrado mi fuerza. El día de la sentencia de divorcio se alzaba como un espectro sobre mis pensamientos, proyectando una larga sombra que decolor incluso los momentos más brillantes con un dejo de melancolía. Como me preparó para lo inevitable, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Era como si la
tormenta de emociones que han desatado dentro de mí durante tanto tiempo por fin había agotado en sí mismo, dejando atrás una tranquila determinación para hacer frente a todo lo que vino después. Llegué a la oficina del abogado, la finalidad de la situación presionando hacia abajo sobre mí con cada paso. La oficina era estéril, el aire espeso con el aroma de los documentos legales y el café frío. Como tomé mi asiento a través de la marca, yo no podía dejar de notar el tipo de mirada de satisfacción en su rostro. Él era como un gato que había cogido el canario, ajenos al hecho de que el pájaro estaba a punto de volar. Buenos días, Lena. Confío en que usted está bien, Marca comenzó, su voz goteó con una fingida cordialidad que hizo que mi piel de gallina. Estoy tan bien como se esperaba, dadas las circunstancias, me respondió, mi voz firme a pesar de las turbulencias debatido dentro de mí. El abogado, un hombre de mediana edad con un sinsentido de la conducta, no perdió tiempo en llegar a los negocios. Si ambas partes están de listo, puede comenzar el procedimiento. Como el abogado describe en los términos del divorcio, Mark ojos brillaron con anticipación. Era evidente que creía que él se alejaba con la mejor oferta. Poco se sabe, el verdadero premio no era de los activos que se dividen, pero la libertad estaba a punto de reclamar. Antes de finalizar todo, ¿usted tiene alguna pregunta o inquietud? El abogado preguntó, mirando entre Mark y yo. Marca, deseosos de concluir el procedimiento, sacudió la cabeza. No, todo parece en orden. Yo estoy listo para seguir adelante. Fue entonces que me decidí a revelar la verdad, la sorpresa final de un cuento que Mark había pensado que él controlaba. En realidad, tengo una pregunta, me dijo, volviendo a marcar con una calma que desmiente el significado de mis próximas palabras. ¿La empresa que hizo decir a su futura esposa del padre es dueño? Marca, sorprendido, respondió con una pizca de orgullo, el que está a punto de ir pública, enorme en ahí desarrollo. ¿Por qué lo preguntas? Hice una pausa para el efecto, dejar que el silencio flotando en el aire por un momento antes de dar el golpe de gracia. Oh, me dijo, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Esa es mi madre la empresa. El impacto de mis palabras fue inmediata. Marca la cara de drenado de color, sus ojos como dardos de mí para el abogado y la espalda de nuevo, como si la búsqueda de una señal de que esto era algún tipo de broma. Pero no había humor en la habitación, solo el despertar de la realización de la magnitud de su error. ¿Eres la hija del presidente? Marca balbuceó, su compostura se desmorona. Sí, me confirmó, que firma el último de los documentos. Y usted ha divorciado de mí. El abogado, sintiendo el repentino cambio en la dinámica, se aclaró la garganta incómodo. Si no hay nada más, voy a proceder con la presentación de los documentos. Marcos' reacción fue una mezcla de pánico y la incredulidad. Él balbuceó incoherentemente sobre los malentendidos y las segundas oportunidades, pero ya era demasiado tarde. Los documentos fueron firmados, el matrimonio había terminado, y con ella, sus sueños de un futuro seguro, construido sobre la fortuna de los demás. Mientras salía de la oficina del abogado, el peso de los últimos años parecía levantar de mis hombros. Yo había entrado en esa habitación de una mujer condenada por las expectativas y las manipulaciones de un hombre que había valorado la riqueza sobre el amor. Me dejó libre, mi espíritu, agobiado por el engaño de que había envenenado a mi matrimonio. El día de la verdad, como me gustaría venir a la llamada, no era solo de revelar de mi familia la riqueza o la exposición de Marcos' poco profundas ambiciones. Era acerca de recuperar mi identidad, acerca de pie en mi verdad y reconociendo mi propia pena. Fue una declaración que
Yo ya no estaba dispuesto a ser un peón en el lugar del otro juego, un recordatorio de que el verdadero poder no viene de la riqueza que uno acumula, sino de la integridad y la fuerza de su carácter, y como entré en la luz del sol, el futuro se extendía ante mí, lleno de infinitas posibilidades. Yo estaba listo para embarcarse en un nuevo viaje, una en la que yo ya no ocultar quién era yo o lo he valorado. El día de la verdad había libertado, y yo estaba ansioso por ver dónde esta libertad recién descubierta me llevaría. Las consecuencias de la revelación en la oficina del abogado fue inmediata y de largo alcance. Marca el desesperado intento de conciliar se encontraron con una firme decisión de mi parte. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida y no iba a volver a ella, no. Importa las promesas o disculpas que vino a raudales, la noticia de nuestro divorcio y las circunstancias que la rodean se extendió como la pólvora entre nuestros círculos sociales. Marcos, que había enorgullecido por su estratégica matrimonio en la riqueza, se convirtió en el tema de los chismes y burlas. Su bien elaborada fachada de un experto escalador social se había desmoronado, dejándolo expuesto y vulnerable. Me encontré en un café con mi amigo más cercano, Anna, una semana después de que el divorcio fue finalizado. El cálido aroma de café, lo que hizo poco para ocultar la tensión que se respiraba, discutiendo el final de mi matrimonio en público por primera vez. Lena, todavía no puedo creerlo, Anna dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La mirada en la marca de la cara debe haber sido de incalculable valor cuando se le dijo acerca de su mamá, la empresa, suspiré, revolviendo mi café distraídamente. Fue un momento de verdad, Anna. Pero es algo que no me agrada. Es triste, realmente, cómo sucedieron las cosas. Anna llegó a través de la mesa, apretando mi mano. Hizo lo que tenía que hacer. Lena. Marcos hizo sus elecciones y ahora tiene que vivir con ellos. ¿Cómo ha sido? ¿La celebración de arriba? Miré hacia arriba, el encuentro con su mirada preocupada. Honestamente, ha sido una mezcla de emociones. Socorro, en su mayoría. Pero también hay subyacentes de tristeza por lo que pudo haber sido si las cosas fueran diferentes. La conversación cambió de Anna preguntó acerca de mis planes para el futuro. He compartido mi deseo centrarme en mi carrera y tal vez de viaje, algo que me habían puesto en espera durante mi matrimonio. Como los días se convirtieron en semanas, he notado un cambio en mi propia posición social. Algunas personas, una vez dispuesto a asociarse con la marca y a mí, comenzó a distanciarse, no está seguro de cómo navegar por la compleja dinámica de nuestra división. Otros llegaron, ofreciendo apoyo y comprensión, que me pareció sorprendente y alentador. Marca, por otro lado, luchado para recuperar su equilibrio. He oído a través de los rumores de que su relación con la mujer que me había dejado había agriado una vez. La verdad sobre mi familia salió. La ironía no fue perdido en mí, pero no he encontrado la alegría en su desgracia. En todo caso, sirve como un recordatorio de la fragilidad de las relaciones que se basan en nada, pero la conexión auténtica y respeto. Una tarde, mientras caminaba por el parque, lo que refleja en la vorágine de los últimos pocos meses, me encontré con la marca. Él se veía desgastado, una sombra del hombre de confianza me había casado. Lena, ¿podemos hablar?, preguntó, su voz teñida de desesperación. Me detuve, teniendo en cuenta su petición. Podemos hablar, Mark. Pero han de entender que nada de lo que diga va a cambiar el pasado. Él asintió con la cabeza, tomar una respiración profunda. Sé que me equivocaba, Lena. Yo estaba cegado por la ambición, por la idea de una vida pensé que yo quería. Pero la pérdida de usted me ha hecho darme cuenta de lo equivocado que estaba.
Escuché cómo Mark habló, sus palabras una mezcla de disculpa y de la reflexión. Estaba claro que las consecuencias de nuestro divorcio había sido una llamada de atención para él, una lección aprendida de la manera más difícil posible. Mark, agradezco tus disculpas, me dijo después de un momento. Pero me he pasado. Espero que tú también puedes hacerlo y encontrar la felicidad en una manera que es fiel a lo que eres. A medida que nos separamos, me sentí un sentido de cierre. Las consecuencias de nuestro divorcio había sido doloroso, un periodo de agitación y cambio. Pero también ha sido transformadora, obligando tanto a Mark y a mí a enfrentar las realidades de nuestras elecciones y de la gente que se había convertido, para mí, las consecuencias no solo sobre el final de mi matrimonio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, donde yo era libre para perseguir mis sueños y construir un futuro en mis propios términos. Y mientras me alejaba de la marca de ese día, sabía que no importa qué desafíos tenemos por delante, yo estaba listo para enfrentarse a ellos con un sentido de propósito y un corazón abierto a nuevas posibilidades. Las siguientes semanas después de mi encuentro con Mark estaban llenos de un profundo sentido de la liberación. Era como si el final de las cadenas de anclaje de mí a una vida de la pretensión y a la insatisfacción había sido cortada, lo que me permite abrazar a mi verdadero yo, sin la sombra de alguien más ambiciones que se cierne sobre mí. Decidí canalizar esta libertad recién descubierta en el redescubrimiento de las pasiones que yo había reservado durante mi matrimonio. Comencé a escribir de nuevo, algo que yo siempre había amado, pero nunca se propone seriamente debido a las exigencias de mi vida anterior. Sentado frente a mi laptop, las palabras fluyeron de mí como si una presa se había roto, historias e ideas que habían sido filtra en el fondo de mi mente por años, finalmente tomando forma en la pantalla. Una noche, mientras yo estaba terminando un capítulo de la novela en la que había comenzado, una llamada de mi madre interrumpió mi flujo. Dudé por un momento, sabiendo que las conversaciones con ella a menudo se desvió en discusiones acerca de las expectativas de la familia y las responsabilidades. Pero para mi sorpresa, esta llamada fue diferente. Lena, querida, ¿cómo estás? La voz de mi mamá sonaba por el altavoz. Cálida y genuina. Estoy bien, mamá. En realidad, yo he estado haciendo algunas escrito, me respondió, con un toque de emoción en mi voz. ¿La escritura? Eso es maravilloso. Usted siempre ha tenido un talento para ella, alentó. Cuéntame. Sobre lo que estamos trabajando, compartí la premisa de mi novela con ella, esperando educado interés. En su lugar, lo que fue recibido el apoyo entusiasta y una curiosidad genuina acerca de la trama y los personajes. Fue una conversación a diferencia de cualquiera de los que había tenido antes, donde me sentía visto y valorado por lo que yo era, no solo como el heredero de un gran imperio, pero como Lena, el individuo. Mamá, yo no sabía que usted estaba interesado en la literatura, me dijo, genuinamente sorprendido. Hay muchas cosas que usted no sabe acerca de mí, Lena. Como hay mucho que estoy aprendiendo. Acerca de usted, ella respondió, su voz de ablandamiento. Estoy orgulloso de ti, no por la riqueza o el estado, sino para la búsqueda de su propio camino. Es lo que tu padre y yo siempre quise. Para ti. Sus palabras tocado una fibra sensible en mí, reforzar mi decisión de vivir auténticamente. También me di cuenta de que la liberación no era solo cuestión de liberarse de las expectativas de los demás, pero también acerca de comprender y aceptar la complejidad de nuestras relaciones. En los días que siguieron, me lancé en mi escritura con renovado vigor, a menudo perdiendo la noción del tiempo como he explorado las profundidades de mi creatividad. También comencé a volver a conectar con viejos amigos y hacer otros nuevos,
personas que comparten mis intereses y valores, en lugar de aquellos que simplemente eran parte del círculo social. Me había navegado con la marca, una tarde, mientras almorzaba con un nuevo amigo, Jazmín, a quien conocí en un taller del escritor, el tema de mi reciente divorcio y el viaje que me había embarcado en vino. Lena, es increíble cómo te has convertido en una situación que podría haber roto muchas personas en un trampolín para su propio crecimiento, comentó Jazmín, su admiración clara en sus ojos, me sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. No ha sido fácil, pero he llegado a darme cuenta de que a veces usted necesita ir a través de la tormenta para apreciar la calma. He encontrado la liberación no solo de poner fin a una relación que no era para mí, pero en el redescubrimiento de lo que soy y lo que soy capaz de hacer. Jazmín asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Es inspirador, Lena. Me recuerda que todos tenemos el poder para redefinir nuestras vidas, no importa las circunstancias. A medida que continuamos nuestro almuerzo, hablando de todo, desde la literatura a la vida, giros impredecibles, sentí un profundo sentido de satisfacción. El camino de la liberación había estado llena de retos, pero me habían llevado a un lugar de autodescubrimiento y el empoderamiento, la liberación, me di cuenta de que no solo fue un momento de ruptura, fue un continuo camino de llegar a ser más auténticamente yo, de vivir una vida llena de propósito, pasión y de la auténtica conexiones. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que lo celebró, yo estaba listo para cumplir con la cabeza, con un corazón lleno de coraje y un espíritu independiente. Los meses después de mi divorcio y la posterior precipitación sentía como navegar a través de una densa niebla, poco a poco levantar para revelar el camino a seguir. La liberación había traído con él una sensación de paz y de autodescubrimiento, pero fue la posibilidad de nuevos comienzos que me llenó de un renovado sentido de propósito y la emoción. Me encontré sentado enfrente de mi madre en su expansivo de la oficina, un piso dócil en ventana ofrece una vista panorámica del horizonte de la ciudad. El sol de la tarde lanzar un cálido resplandor en la habitación, iluminando la suave sonrisa en el rostro de mi madre. Lena, he visto a navegar estos últimos meses con tal gracia y la resiliencia, comenzó ella, su voz orgullosa y tierna. Su fuerza a través de el divorcio y su determinación para tallar su propio camino ha sido inspirador. Sentí una calidez extendió a través de mí, impresionado por sus palabras. Gracias, mamá. Es sido un viaje, pero siento que por fin estoy empezando a entender qué soy y lo que quiero de la vida. Ella asintió con la cabeza, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y qué es lo que quieres, Lena? ¿Has pensado en lo que sigue para ti? Tomé una respiración profunda, el futuro que se prevé para mí mismo tomando forma en mi mente. Me quieren hacer una diferencia, mamá. Quiero usar mis experiencias y los recursos que tenemos para ayudar a los demás. He estado pensando acerca de la creación de una fundación enfocada en apoyar a las mujeres en tecnología, ofreciendo becas, tutorías y recursos para ayudarles a tener éxito. Mi madre ojos se iluminaron, su entusiasmo palpable. Esa es una idea maravillosa, Lena. Su pasión por esta causa es evidente y creo que tienen la visión y la motivación para hacerlo realidad. ¿Cómo puedo apoyar a usted? Nuestra conversación evolucionado en una sesión de lluvia de ideas rebote de ida y vuelta como la que se describe la misión de la fundación y los pasos necesarios para llevarlo a la vida. Fue un momento de conexión, no solo como madre y como hija, sino como dos mujeres apasionado acerca de hacer un impacto positivo en el mundo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Reuniones con abogados y
Asesores financieros para fijar las bases, las conversaciones con los líderes en la tecnología. De la industria para obtener el apoyo y a finales de noches dedicadas a la elaboración de los planes y propuestas. Es un trabajo duro, pero a cada momento se sentía impregnado con propósito y potencial. Una noche, mientras estaba sentado en mi escritorio, rodeado de papeles y notas, he recibido una llamada. De Ana. Lena, ¿cómo estás? He estado escuchando los bits y piezas acerca de su nuevo proyecto y me muero de ganas de saber más. Me sonrió, agradecida por la interrupción y la oportunidad de compartir mi emoción con mi amigo. Lo que realmente está pasando, Ana. La fundación está llegando juntos, y yo realmente creo que podemos hacer una diferencia. Se siente como si todo lo que he sido a través de la cuenta me llevó a este punto. Ana voz era cálida y de apoyo. Estoy tan orgullosa de ti, Lena. Usted va a cambiar la vida, solo sé qué. Y oye, si usted necesita un voluntario o a alguien para platicar de ideas, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, Ana. ¿Qué significa el mundo para mí? Le contesté, un sentimiento de gratitud. De lavado sobre mí. Yo solo podría aceptar esa oferta. Como ya he colgado el teléfono, me recosté en mi silla, en la quietud de la habitación. Los desafíos de los últimos sentía como lejanos ecos, eclipsado por la promesa de lo que estaba por delante. A partir de la fundación no es solo un nuevo comienzo para mí, fue una oportunidad para crear un nuevo comienzo para los otros, para fortalecer y elevar en maneras que yo había soñado. En ese momento, me di cuenta de que el final de mi matrimonio a la marca no fue solo un fin. Fue un catalizador, impulsándome hacia un futuro en el que podría utilizar mis experiencias, tanto buenas como malas, para forjar un camino de impacto y significado. Los nuevos comienzos no eran solo posible, que se abrían ante mí, lleno de potencial y de la esperanza, y cuando me volví de nuevo a mi trabajo, movidos por la idea de la vida que se nos iba a tocar y el cambio que habría de inspirar, yo sabía que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo en mi vida estaba siendo escrito, uno en el que podía ser el autor de mi propia historia, que se define no por mi pasado, sino por las posibilidades del futuro.